Hola, ¿cómo les va? Tanto tiempo, bienvenidos al segundo cuatrimestre. Bueno, empezamos este desafío, tengo dos pantallas de computadora cerca mío, así que mis lentes van a brillar mucho. No sé cómo me voy a poner para no encandilarlos. Bueno, arrancamos este segundo cuatrimestre desde la virtualidad. Esto es teorías socioculturales de la salud. Bueno, este cuatrimestre sí van a ser calificados con nota, así que van a tener al menos un trabajo práctico y van a tener seguro un parcial. Les quiero compartir en la pantalla, esto de tener dos computadoras al lado mío, me significa equivocarme de mouse, por ejemplo. A ver, acá está el programa de teorías socioculturales de la salud, ahí se los estoy compartiendo, ¿sí? Contenido de la unidad 1, antropología, ya lo vimos, filosofía, ya lo vimos, sociología, y ahora vamos a ver la perspectiva transcultural, modelo de enfermería transcultural de Madeleine Leininger, cultura y relaciones sociales, barrera de comunicación, enfermería inter o transcultural. Muy bien, bueno, ahí están la bibliografía que se usa, que yo se las mando siempre. Bueno, ¿y cómo va a ser la evaluación? Bueno, esta es la evaluación de un programa en un año normal en donde ustedes hubieran cursado normalmente la carrera, ¿sí? Este año, en este primer cuatrimestre, ustedes, bueno, lamentablemente cursaron de manera virtual, algo muy nuevo, entonces no se los calificó, simplemente se les hizo una calificación cualitativa, de calidad de participación en la misma. Así que todos estos instrumentos de evaluación, por la mitad, dividido en dos, van a ser para el segundo cuatrimestre. Dice, dos trabajos prácticos, o sea que un trabajo práctico con presentación por escrito o por medios audiovisuales, me pueden mandar un video, me pueden mandar un PowerPoint, un Prezi, ¿sí? Y un examen parcial con una instancia de recuperatorio para cada uno. Si me mandan el trabajo práctico y no lo aprueban, tienen la posibilidad de, a la semana siguiente que yo les haya entregado la nota, volver a rehacer, en otros términos, el trabajo práctico. Lo mismo el parcial para el final de cuatrimestre, tienen una fecha que ya nos vamos a poner de acuerdo para rendir ese parcial, ¿sí? Y si no lo aprueban, van a ser notificados y una semana después de ser notificados, rinden el recuperatorio, por supuesto, siempre desde un cuestionamiento, desde un planteo diferente a lo que fue la primera opción de parcial. ¿Sí? 60% de asistencia a clases. Bueno, ¿cómo vamos a medir esto? ¿Cómo voy a medir yo en la particular esto y ustedes? La asistencia a clases es responsabilidad de ustedes. Yo solamente lo que hago es ver si participan. Entonces, una de las formas de mirar la asistencia a clases es mirar si se fijaron en la clase en el mismo día que se publicó o al otro día, mirar la clase precisamente. Y la segunda es la participación en WhatsApp mediante los pequeños ateneos que hacemos, las preguntas y todo eso. Y además la nota cuatrimestral se construye de acuerdo a la participación que tenga el alumno, ¿sí? Si rinde un parcial y se sacó un 9, pero resulta que no participa de los webinares que hacemos, o siempre tiene inconvenientes para hacerse ver o de participar en el WhatsApp a la hora que sea o lo que fuera, bueno, es muy probable que tenga menos nota que el que participa activamente. Los criterios de evaluación, cumplimiento en tiempo y forma en la presentación de trabajos prácticos y parciales. A ver,
Si hacemos la misma modalidad de entrega del cuatrimestre pasado, que a las 5 de la tarde subía las consignas al WhatsApp, y para las 6 de la tarde tenía que estar enviado a mi correo electrónico, es en ese tiempo, no es ni 4 horas después, ni 5 días después. Si no lo cumplieron en ese momento, pasan al recuperatorio, ¿sí? A la semana tienen que rendir el recuperatorio. Como esto es virtual, como uno no los está viendo, a veces es un poco complejo darse cuenta quién se va quedando atrás. Hablen ustedes mismos, digan por ustedes mismos: profesora, yo no estoy llegando, profesora, no entiendo qué es lo que tengo que hacer, cómo lo resuelvo, ¿eh? Pero eso sí, piensen que tienen 1 hora por semana para estudiar la materia, dedíquenle 1 hora por semana. Entonces, los criterios de evaluación: cumplimiento en tiempo y forma, argumentación sólida con uso de vocabulario adecuado, ¿sí? Vamos a empezar a utilizar lo que es el vocabulario científico ahora, ¿sí? Dominio de las normas institucionales. Bueno, no estamos en el instituto, pero dentro de todo, acá hay unas pautas de trabajo. Claridad tanto en la expresión oral como escrita. Por favor, aquellos que no tienen acceso a dispositivos y que tienen que hacerlos escritos a mano, en una hoja, fíjense cuando sacan la foto, que la foto sea clara, tengan piedad del que está del otro lado, el docente. Nosotros a veces tenemos que hacer malabares para poder comprender una foto de un escrito a mano, ¿sí? Así que tengan mucho cuidado de cuando sacan la foto y la envían. Esto de que la materia tiene carácter de promocional, lo vamos a subrayar. Esto de que la materia tiene carácter de promocional, este año va a quedar suspendido porque no tuvimos un primer cuatrimestre de calificación. Así que todos van a rendir un final, ¿ok? Esto este año queda abolido. Muy bien, ¿estamos de acuerdo? Bueno, perfecto. Ahora vamos a pasar directamente a la primer clase. ¿De qué vamos a hablar? Nos vamos a ir introduciendo a lo que es la enfermería transcultural, de a poco, ¿ok? Entonces vamos a empezar a hablar de que en el sistema de suministros de salud, a ver un momentico, en el sistema de suministros de salud, decía, ¿cómo me cuesta a mí esto de hacer 2 cosas a la vez? Yo soy de esas personas que no pueden masticar chicle y hablar, masticar chicle y andar en bicicleta a la vez. Tengo que hacer una sola cosa. Acá estamos viendo este dibujo de las 7 dimensiones del hombre, que es un dibujo del siglo XV, hecho a mano, en tinta china. No me sale en este momento el nombre, Trovini, el autor del dibujo, pero básicamente yo lo que quise poner son las 7 dimensiones, porque nosotros hablamos de hace mucho tiempo del hombre como un ser holístico, que abarca todas estas dimensiones por dentro y por fuera para la enfermería, pero lamentablemente seguimos en muchos aspectos dentro del marco biotecnológico, ¿sí? Nos dedicamos a hacer solamente lo que tiene que ver con la salud específica. Entró por una neumonía, atendemos lo que es la neumonía y cuando se va de alta nos olvidamos del paciente. Y no es así. Enfermería es una profesión independiente de la medicina y si bien comparte algunas expectativas, algunos roles, otros le son totalmente independientes. Y ahí es donde nos tenemos que diferenciar y ahí es donde nos tenemos que ocupar. En el sistema de suministros de los servicios de salud, como decíamos, igual que en la sociedad, las enfermeras interactúan con personas con características culturales similares o diferentes, ¿sí? Por ejemplo, nosotros acá, en esta zona vivimos, en esta zona de la República Argentina convivimos con
gente que ha venido de otros países como Bolivia, Perú, Paraguay, Uruguay, Chile, Venezuela, Colombia, China, España, Italia. Y esto hace que estos individuos puedan tener diversos marcos de referencia y distintas preferencias con respecto a su salud y con los cuidados para la salud que necesitan. A menudo las enfermeras deben practicar enfermería transcultural, al proporcionar cuidados a los pacientes y a sus familias a través de variaciones culturales. Bueno, ¿cómo hacemos esto? El conocimiento, el respeto y la adaptación de las necesidades, ¿sí?, culturales del paciente y de sus seres queridos son componentes importantes de la atención de enfermería. Además, facilitar el acceso a los servicios a la salud que sean apropiados desde el punto de vista cultural es fundamental para asegurar un cuidado de enfermería holístico. Ahí estamos hablando de holismo, ¿sí? Las 7 dimensiones del cuerpo humano, ¿ok? Todas las dimensiones del cuerpo humano, el ser holístico, un ser biológico que tiene una corporeidad, que es espiritual. Yo puse al Principito porque para mí es el ser humano más completo. Dimensiones, hombre-persona, inacabado histórico, sí, la historia nunca se termina, esta historia nunca se termina. Tiene relaciones, comunicación, conocimientos, emoción, libertad, ¿sí? Que no tuvo el Principito de todas estas cosas. Bueno, lo mismo tiene el hombre. Y nosotros lo tenemos que aprender a adaptar de acuerdo a la cultura de las personas, ¿sí? Para planificar y suministrar cuidados apropiados y competentes desde el punto de vista cultural. La enfermera debe comprender el lenguaje de la cultura, los cuidados que son apropiados para dicha cultura y debe contar con la competencia cultural para diversos aspectos que deben explotarse en cada paciente. ¿Qué significa esto? Que yo tengo que saber hablar en guaraní, en quechua, en mandarín, en italiano, en colombiano, porque hablan distinto, que nosotros hablamos el mismo idioma, pero hablan distinto. Que tengo que conocer cuáles son sus creencias, todas y cada una de sus creencias en salud. No, ya vamos a ver cómo llegamos a trabajar transculturalmente. Bueno, los conceptos de cultura y su relación con las creencias, qué lío que me hago, ahí estamos. Ahí vemos una bola gigante de lo que significa la cultura. El conjunto de todo eso, ¿sí? Definiciones, expresiones, folclore, funcionamiento, intercambios, antepasados, cultura dominante, cultura, ¿sí? Ahí tenemos todo un montón de definiciones de lo que es la cultura, que ya lo hemos visto en el primer cuatrimestre, ¿sí? Y su relación con las creencias y las prácticas de cuidado para la salud del paciente y de su familia u otros seres queridos, nos proporcionan a los enfermeros las bases para la enfermería transcultural. Esta coincidencia de la cultura es el suministro de cuidados de enfermería. En el suministro de los cuidados de enfermería, ¿sí?, ha sido descrita en diferentes términos y frases que incluyen el respeto por la diversidad cultural, el cuidado amplio o sensible desde el punto de vista cultural, o los cuidados de enfermería congruentes desde el punto de vista cultural. El modelo más utilizado para esta enfermería transcultural, porque ella se dedicó a investigar, se dedicó a escribir este modelo, a definir este modelo, es el modelo transcultural de enfermería de Madeleine Leininger, que ya lo vamos a ver pronto, prontito nomás, no se desesperen, vamos a poder ver de qué habla este modelo, este hermoso modelo del sol naciente. Dos conceptos importantes en todos estos puntos de vista son la diversidad cultural, ¿sí?, y el cuidado competente desde una perspectiva cultural. Siempre cuento que a mí me empezó a llamar la atención esto de la transculturalidad cuando me vine a vivir a Pinamar, porque yo vivía en una ciudad con una cultura
homogénea, ¿sí? Donde todos actuábamos más o menos de la misma manera. Yo me vengo a vivir a Pinamar y me encuentro haciendo un parto a una chica, a una joven de origen boliviano, y nada, se estaba agotando y no podía sacar el chico y no lo podía sacar, y bueno, ya estábamos preparándonos para la cesárea, y por allí ella se animó a decir, porque alguno de los del equipo de salud, por supuesto, le debe haber hecho la pregunta, como había hecho para tener a sus tantos otros chicos, que tenía unos cuantos, dice, es que yo nunca he parido acostada, siempre tuve los partos en cuclillas. En cuclillas. Ok, muy bien. No solo que nos tiró un dato súper interesante, porque eso de que el parto, la mujer tiene que estar acostada, también es cultural. Eso es por el capricho de un rey, que no me acuerdo ahora quién era, que él quería ver nacer a sus hijos. Entonces acostaron a su mujer en la cama para que él pudiera ver cómo salían los hijos de adentro de su mujer, de adentro de la reina. Entonces, bueno, ese día no estábamos todavía muy preparados, fue todo medio así como ideado en el momento, pero la hicimos hacer todo el proceso de trabajo de parto, prácticamente hasta la expulsión del feto de cuclillas, y bueno, nació ese bebé y ahí apareció en mí la inquietud acerca de la transculturalidad. ¿Por qué íbamos a atender a todos de la misma manera? ¿Qué sé yo? Se interna un vegetariano, ¿por qué le vamos a dar de comer carne cuando tiene una dieta en la que puede ir avanzando en las comidas? ¿Sí? Bueno, hablábamos de Madeleine Leininger, estableció las bases para la especialidad llamada enfermería transcultural. Ella escribió que la cultura incluye el aprendizaje y el conocimiento transmitido sobre valores, creencias, reglas de conducta, prácticas del estilo de vida que guían a un grupo dado en cuanto a sus pensamientos y acciones en forma de patrones, ¿sí? Por ejemplo, pensemos en una comunidad wichi, provincia de Neuquén, y ellos ¿tendrán agua potable por canilla? No. La tienen porque al vivir en zona de montaña, al vivir en los Andes, el agua se depura por decantamiento al caer por las piedras, pero no tiene agua potabilizada por una planta potabilizadora. Tienen que acceder de alguna manera a ese agua. Bueno, entonces decíamos, cada uno se va adaptando a su propio estilo de vida, y entonces no es lo mismo decirle, por ejemplo, ahora, en la pandemia, hay que lavarse las manos. Esto está bárbaro para todos nosotros que abrimos la canilla y nos lavamos las manos. Pero para esa mujer que tiene que caminar capaz que kilómetros hasta donde hay agua, y con ese agua cocina para la familia, baña a los niños una vez cada tanto, lava la ropa de toda la familia. ¿Le podemos decir que tenés que lavar las manos con agua limpia cada vez que las sientas sucias? ¿O al niño que está jugando te tenés que lavar las manos? ¿La persona que vive en medio de la montaña tiene acceso al alcohol en gel? ¿Sí? ¿Se entiende a dónde quiero llegar? Una persona que vive en la villa, que tienen canillas comunitarias. El otro día veía una publicación en las redes durísima, de canillas comunitarias con una mugre que no podía ni ser. Que le reclamaban a las autoridades que manden a alguien a limpiar. Y eso hablaba un poco de lo que socialmente somos, ¿no? Si te ponen canillas comunitarias con piletones comunitarios para que vos tengas acceso al agua, incluso puedas lavar tu ropa en los piletones, por ahí si nos organizamos todos los que somos usuarios de esos piletones con agua corriente para el agua comunitaria, podríamos mantener el lugar limpio. ¿Sí? Bueno, no, se lo reclamaban al gobierno, por eso es que yo vi esos piletones con canillas comunitarias. A lo mejor esa persona para ir a buscar agua camina 40 cuadras, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para pedirle que tenga agua limpia para lavarse las manos durante 60 segundos? Capaz que se le va un balde, que es uno de los baldes que trajo para múltiples usos. Bien, bueno, entonces decíamos que Madeleine Leininger instala la enfermería transcultural y nos permite
ver todos estos aspectos de las culturas, ¿sí? La cultura se desarrolla con el paso del tiempo como consecuencia de la exposición de las personas a, como es, a estructuras sociales, religiosas y manifestaciones intelectuales y artísticas. Cada una de esas personas, cada individuo, lo cual también incluye a la enfermera, es singular desde el punto de vista cultural. ¿Sí? Yo trabajaba, a mí me ha tocado trabajar con enfermeras, no sabe cómo es la religión adventista, me parece que es, que no aceptan las transfusiones de sangre, y, y bueno, nada, yo era la jefa y ella vino y me lo planteó sencillamente, que por suerte trabajaban de a dos porque ella no hacía transfusiones de sangre. Bueno, muy bien, es una cuestión cultural y hay que respetarla, ¿sí? Yo no estoy a favor del aborto. Y me ha tocado muchas veces participar de abortos encubiertos, ¿sí? Se hacía pasar como que se había interrumpido el embarazo, se había muerto solo el fetito, y entonces la internaban a la madre porque no eliminaba el fetito muerto, y muerto feto, perdón, el diagnóstico médico es feto muerto y retenido, por lo tanto necesita ser legrado. Quiero decir, he participado en abortos encubiertos, en los cuidados finales, no he estado dentro del quirófano, me las he ingeniado bastante bien para no estar en el acto asesino. Pero después cuidé a esas personas transculturalmente, a pesar de no estar de acuerdo, pues esa persona sí estaba de acuerdo, era una necesidad que ella tenía, y yo soy una profesional de los cuidados respecto de las necesidades de la salud. Entonces nos tenemos que ir acomodando todos, ¿sí? La cultura étnica tiene 4 características básicas. Se aprende desde el nacimiento, ¿sí? A través del lenguaje y la socialización. En eso estamos de acuerdo, ¿verdad? El segundo punto es compartida por todos los miembros de ese grupo cultural, y que influye una sensación interna y externa de percepción que los distingue, ¿sí? Vieron que los argentinos somos los argentinos y los brasileros son los brasileros, como dice la canción de bueno, hoy estoy mal para los nombres, esto hubiera estado muy bien cuando era fumadora, que el cigarrillo hace que te olvides de los nombres, pero ahora que no soy fumadora no está bien que hoy no me acuerde los nombres de la banda, que en una canción dice que la alegría no es siempre brasilera. Bueno, esas son las características, ¿sí? Los argentinos somos más charletas, simpáticos, podemos permanecer más cerca físicamente, y los brasileros son felices, ellos están de joda de las 9 de la mañana hasta las 5 de la mañana. Y hay otras culturas que parecen más apagadas, más tristes, como por ejemplo las culturas orientales. Está influida por situaciones específicas relacionadas con el ambiente y los factores técnicos, así como de la disponibilidad de los recursos. Y por último, la cultura es dinámica, ¿sí? Toma y recibe, tiene fuerzas que la hacen cambiar, y cambiante, digamos, de manera permanente. No es que recibe la fuerza, ve cómo se adapta y luego cambia. No, cambia, la dinámica es permanente, las fuerzas esas son permanentes. Bueno, a excepción de estas 4 características, ¿sí? Los aspectos culturales relacionados con el envejecimiento, el aspecto físico, el estilo de vida y otras cualidades reconocidos con menos frecuencia, también comparten las características antes mencionadas, ¿sí? No se olviden que estamos en la cultura nosotros estamos inmersos en la cultura del poder, de la economía capitalista, ¿sí? Todos queremos tener auto, todos queremos tener celular, y a veces cuando no podemos miramos con cierto, con cierta tristeza, por no decir algo
lo que no podemos tener, y sin embargo, capaz que tenemos mucho más que aquellos que económicamente parecen poderosos. ¿Sí? La diversidad cultural se ha definido de muchos modos. Yo tengo una imagen para la diversidad cultural y es una imagen que me encanta. ¿Sí? Ahí tenemos muchas culturas de distintos lados, incluso vemos una familia conformada por 3 miembros de diferentes culturas. ¿Sí? Y que precisamente a menudo estas diferencias de color de piel, la religión, el área geográfica, son los únicos elementos utilizados para identificar la diversidad cultural. Y se considera a las minorías étnicas como la principal fuente de diversidad cultural. El conocimiento verdadero de las diferencias culturales que puede influir en el suministro de cuidados de la salud hace que la enfermera se confronte con sesgos y reconozca la influencia de estos sobre su propia cultura y herencia cultural. Y a veces va a tener que aprender a negociar, ¿sí?, sus propios valores culturales, sus propias creencias, con las del cliente, paciente, sujeto de cuidados, para poder llevar a cabo estos cuidados de enfermería. Los cuidados de enfermería competentes desde el punto de vista transcultural se definen como cuidados eficaces, son individualizados, ¿sí?, que demuestran respeto por la dignidad, por los derechos personales, ¿sí? Por ejemplo, si se me presenta esta familia donde él es de raza africana, afroamericana, ella es nórdica, y el nenito es oriental. Le voy a preguntar, ¿el niño es adoptado? O le voy a preguntar a esa familia, ¿por qué el chiquito es oriental? ¿Hay orientales en su familia? Son dos preguntas, ay, me sale una palabra fea. Son dos preguntas muy obvias, me las tengo que callar, ahí me salió linda. Me salía pelotuda, es una pregunta pelotuda, pero vamos a usar que es una pregunta obvia, que queda mejor culturalmente, ¿sí? Estos cuidados culturales, por lo tanto, también constituyen un proceso dinámico. Si la cultura es dinámica, los cuidados tienen que ser dinámicos, van a variar, depende. Desde el punto de vista individual, van a variar, depende de cómo varíe la cultura de esa persona. Y desde el punto de vista cultural, lo mismo. Los vamos a negociar en función de las variantes que presenten esos cambios interculturales. Se necesita que la enfermera integre su conocimiento cultural, la conciencia sobre su propia perspectiva cultural. Esperen que se me salió uno de los auriculares, ahí estamos. Decía que integre su conocimiento cultural, las perspectivas culturales del paciente, cuando se prepara o se implementa un plan de acción. Explorar las creencias culturales individuales y cómo éstas pueden entrar en conflicto con las del paciente-cliente, que recibirá la atención conforme al primer paso hacia la aplicación de una enfermería competente desde el punto de vista cultural. La comprensión de la diversidad entre las culturas. Recuerden que acá tenemos un montón de diversidad de aspectos. Por ejemplo, esta chica rubia nórdica, es muy probable que cuando yo le hable me mire a los ojos. Su niño, cuando sea grande, si él fuera criado en la cultura oriental en la que nació, o esta chica oriental, al considerarme superior en ese momento, porque soy yo la que sabe, supuestamente la que sabe lo que tiene que hacer respecto de su salud, va a bajar la vista. Y no significa ni que me esté ocultando algo, ni que me esté mintiendo. Simplemente me está respetando, ¿sí? Bien. Los cuidados competentes desde una perspectiva cultural facilitan el acceso del paciente a los recursos apropiados en base a la cultura, ¿sí? En Neuquén, en este momento, se está inaugurando un hospital, ya está inaugurado, en una comunidad wichi, cerca de una comunidad wichi, en donde
Hay médicos de guardia, pero también hay machis, hay brujos de la comunidad wichi, que si quieren pueden entre los dos intercambiar ideas y ver de qué manera llevan a cabo la asistencia de esa persona. Bueno, las subculturas. Acá tenemos ejemplos de subculturas. Dentro de una cultura general aparecen otras, como los flogger, los emo, los rollingas, freak, skater, biker, como es mi hija, surfer, dark, hip hopper. No te pregunté, gaturro, de qué tribu sos. Ah, ¿por qué? Esta no está de moda. Él era un indio, ¿sí? Algunas tribus urbanas, los hardcore, los pijos, los afros, los rockeros, pokémones, pelo light. Yo no podía creer que existían los pokémones, los emos, los reggaetoneros, los rastafaris, en fin, montones de subculturas. Y dentro de estas subculturas, otras subculturas, porque por ejemplo los hardcore generalmente son skater y bikers, ¿sí? En tanto que los rastafaris y los hippies, que creo que los tenemos arriba, no sé dónde los tenemos, son surfers, ¿sí? Dije rockeros, sí, y rastafaris son surfers, ¿sí? Dentro de esa subcultura se arman otros equipos. O sea que son características que debemos tener en cuenta aún más profundas en pequeños grupos dentro de esa cultura, ¿sí? Cuando estos pequeños grupos, los hardcore, los emos, los floggers, los rollingas, los freaks, los skaters, los bikers, funcionan dentro de un grupo más grande, se los reconoce como subcultura. Este término se utiliza para grupos relativamente grandes de personas que comparten características que los identifican como una entidad diferente, ¿sí? Ejemplo, bueno, ya lo vimos, pero en el grupo étnico vamos a tener características físicas. Los argentinos somos generalmente blancos, porque tenemos más mezcla de europeos, ¿sí? Y los brasileros son mestizos tirando a afroamericanos, y más hacia el norte, Colombia, son mestizos, entre negros y blancos, ¿sí? Grises, no, pobres, no son grises, son unos morochos hermosos, unas morochas hermosas. Lenguaje o ancestrales. Bien, cada una de estas subculturas puede dividirse aún más, es lo que decíamos, ¿sí? Dentro de la cultura de la República Argentina podemos tener a los hardcore, que además dentro de la subcultura de los hardcore tenemos a los bikers, a los skaters, ¿sí? Y que los músicos estos son generalmente pesados, no son músicos que van a escuchar trova o música clásica, ¿ok? Bien, ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Estoy haciendo un lío que ni les cuento, porque estoy trabajando, como les dije. Ahí estamos. Bien. Esperen un cachito que tengo que bajar. Esto así, me está fallando la compu. Bien. Con todo esto que hemos dicho, nos convierte en seres totalmente sensibles a muchos cambios que hay. En una misma cultura pueden haber otros tipos de razonamientos, otros tipos de vivencias, ¿sí? Y por lo tanto, otra forma de brindar cuidados. Al centrarse en las normas culturales, mientras se ignoran los aspectos singulares e individuales, tal vez se ofenda o se fomente la ira de los pacientes y genere cuidados estereotipados, lo que decíamos hoy, esto de la enfermería
biotecnológica, solamente me dedico a la parte del cuerpo que está enferma y no a un ser multidimensional en donde está incluida la cultura, ¿sí? Bien, a ver, vamos a mirar la próxima. La próxima habla de las minorías, y acá paro, dijo un profesor mío. El término minoría se refiere a un grupo de personas cuyas características físicas, ¿sí?, o culturales difieren de aquellas de la mayor parte de las personas en una sociedad. En ocasiones las minorías pueden ser únicas o aisladas de otras en la sociedad, o tal vez sean tratadas de manera diferente o desigual. Hay 4 grupos minoritarios identificados en general: los negros, los latinos, los habitantes de las islas del Pacífico Sur y Pacífico asiáticos, y los habitantes propios de cada región. Esta división la tiene Estados Unidos. Si nosotros tuviéramos que definir de esta manera, ¿cómo definiríamos nuestra población? Somos nosotros los argentinos con habitantes de Latinoamérica toda, ¿sí?, con más europeos, más asiáticos, más africanos, ¿sí? Porque nosotros acá en esta zona, sobre todo en el verano, tenemos muchos africanos, ¿sí? O afroamericanos ya, ¿ok? ¿Nos vamos poniendo de acuerdo? Bueno, por ejemplo, los varones pueden ser considerados como una minoría en la profesión enfermera. Y eso es una gran verdad, la mayoría somos mujeres hasta ahora. Ya les voy a contar por qué. Pero constituyen mayoría en el campo de la medicina. En los médicos hay más varones que mujeres. Además, los asiáticos, los caucásicos pueden ser una minoría de algunas comunidades entre nosotros, pero hasta la fecha son mayoría en sus países, ¿sí? En fin, ¿se va entendiendo? Acá puse un ejemplo muy vulgar de lo que es una minoría. Está la minoría chiquitita que dice que no, y la mayoría grandota que dice que sí, como para que se pueda distinguir. Bueno, y acá ha terminado la clase, y bueno, y mañana la van a estar viendo vía Facebook, y nos volvemos a conectar. Voy a tapar acá porque atrás mío tengo un reflector que ilumina las pinturas que están de este lado, no las de aquel lado, y por eso brillo tanto por todos lados. Bueno, chicos, un gusto haber retomado. Recuerden que este cuatrimestre va con calificación, va con nota, ¿sí? Bienvenidos a la clase nuevamente, nos estamos viendo. Gracias.